Con Caterina, mi madre, una campesina iletrada en el pueblo de Vinci. Fui sumergido en el agua de una pila bautismal un lunes a primera hora, mientras Gutenberg terminaba su primer modelo de la imprenta. Un nieto que desdibujará las líneas divisorias entre ciencia y arte, entre realidad y fantasía. Un nieto que buscará trascender en el tiempo con cada obra, hasta su último aliento un 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años, en brazos del rey Francisco I de Francia, su último mecenas. 1452, un año después del nacimiento de Cristóbal Colón. Y es justamente en esta época... Para una cosa tienes, Tino, para arruinar el ensayo. ¿Qué tienes además de interrumpir el ensayo? Sí, ya empecé. Quedó bien. Sin groserías, no tiene groserías. ¿Por qué iba a tener groserías? No habla como yo. Habla como Leonardo. Me veo como Leonardo. Tengo una barba. De cuando era rey mago en el centro comercial, nunca la devolví. Tiré mi brazo heroicamente y logré rescatarlo antes de que cayera al precipicio. Como si no se me hubiera caído ya 1.000.000 de veces antes. Quizás, si no lo hubiera rescatado, se habría terminado de romper, no habría recibido esa llamada y no estaría ahora contándoles esta historia. Pero bueno, alcancé a ver en la pantalla estrellada Frank, mi agente. Hacía más de un año no llamaba para nada. Hey, Frank. ¿Tú qué crees, idiota? Son las 3 de la mañana. Si estás borracho, no tengo dinero para ir a rescatarte. Sí, ¿me va bien? Sí. Bueno, más o menos, sí, en algunos proyectos, una serie. No puedo decirte el nombre de la serie, firmé un contrato de confidencialidad. ¿Cuánto pagan? ¿Puedo hacerme un huequito? ¿Cuánto pagan? Inchi. Y no solo necesitaban un actor, necesitaban a alguien que escribiera algo sobre su vida. Y yo no solo no había escrito nada en mi vida, sino que no tenía idea, más allá de que había pintado la Mona Lisa, de quién era realmente Leonardo da Vinci. Lo primero que hice fue ir a robarle su biografía a un Sanborns. Hasta que cumplí 14 años. Como mi padre no podía heredarme su oficio, tenía que buscarme otro que se acoplara a mi escala social. Y qué mejor oficio para un bastardo que el de artista. Yo dibujaba desde niño y fue entonces que pasó por primera vez por mi cabeza la idea de volar, de desviar el cauce de un río, de ser inmortal, sí, de jugar a ser Dios. Una mañana mi padre tomó mis dibujos y los llevó hasta Florencia, al taller de un amigo suyo, Verrocchio, de formación herrero y entonces pintor, que trabajaba para Lorenzo de Medici. Le enseñó mis dibujos y le preguntó si tenía madera para dedicarme a eso. ¿No solo tiene madera? Respondió astutamente el herrero. Quiero que lo dejes a trabajar en mi taller. Mi padre no lo dudó ni un segundo y ahí me abandonó. No. Con casi 15 años de edad, entré a trabajar como aprendiz de pintor. En una ocasión llegó un amigo de Verrocchio al taller y le preguntó: ¿cómo es posible que pintes cuadros tan bellos y tengas hijos tan feos? A lo que el maestro le respondió: Pinto mis cuadros de día, pero hago a mis hijos de noche. Cuando Verrocchio vio el rostro de ese ángel girado ligeramente hacia el espectador, comprendió a la perfección que él nunca había alcanzado y no quiso volver a pintar. Pero es que al lado del mío, al suyo, parecía que le habían dado una golpiza, ¿no? Ya vieron los párpados, tiene una cosa de... ¿Soy yo? Sus invenciones y obras de dichos instrumentos en nada difieren de lo habitual. Me animo, sin restar mérito a nadie, a solicitar a vuestra excelencia que me atienda para revelarle mis secretos. Inmediatamente después le sugería erigir puentes, demoler castillos, diseñar cañones, fabricar bombardas, culebrinas, catapultas, almajaneques, fundíbulos. Incluso le propuse la construcción de un tanque, adelantándome sin saberlo cientos de años a mi época. Sobra decir que nunca había hecho nada de esto, y que lo más cercano que había estado de una batalla había sido en el taller de Verrocchio, pintando rostros de ángeles. Sabiendo que el anzuelo de la construcción de armas no iba a picar tan fácilmente, me adelanté al duque y le dije que también pintaba y esculpía. Además, Sí, le solté al final de la carta. podría encargarme de la ejecución de una estatua ecuestre de bronce que otorgue gloria inmortal y eterno honor a la feliz memoria de vuestro señor padre. Supongo que solo entonces recordó que su padre había muerto y que había que honrarlo, pero me pidió algo más pequeñito,
Más pequeñito que el monumental caballo de 60 toneladas de bronce que le había propuesto. A escala real. Una mole de 7 metros. ¡Ay! Supera todos los monumentos anteriores, decían. Incluso los antiguos, decían los antiguos. Entonces, comencé a preparar su construcción. El caballo sería fundido en una sola pieza. Estudié distintos procesos de fundición que incluían 4 hornos alrededor del molde con toneladas de bronce dispuestas a ser fundidas y pasar a través de orificios para fraguar la figura. Estaba a punto de concluir mi proyecto cuando las tropas del rey Carlos VIII de Francia invadieron Italia. El bronce destinado al caballo fue utilizado para fundir cañones, que no sirvieron para nada, porque a finales de 1400 las tropas francesas invadieron Milán sin ninguna dificultad. Así más o menos se fue el sueño que me había traído a Milán. Así me fue negada por primera vez la inmortalidad. Tengo un vecino que es herrero, vive en el 306. Una noche nos encontramos en el pasillo porque hacía muchísimo calor. Yo saqué una silla, la puse frente a mi puerta, acomodé un six-pack entre mis chanclas y cuando iba a beber, lo oí toser. Ludovico Sforza se despertó una mañana con una revelación perturbadora. Algún día iba a morir. Sí. Mandó a construir entonces un panteón para él y toda su familia en un pequeño convento que está en el centro de Milán. Como en una puesta en escena, ¿no? Pero a ver, para pintar un fresco es necesario poner un poco de yeso húmedo sobre la pared y pintar antes de que se seque. Esa es la técnica ideal para que la pintura quede adherida a la pared. Pones un poco de yeso húmedo, pintas. Pones otro poco de yeso húmedo, pintas en otra parte. Sin oportunidad de retocar. Y a mí pintar con esa prisa no me gustaba. Tenía que idear mi propia técnica. Y para ello necesitaba tiempo. ¡Tiempo! El tiempo se llevó a Caterina, una esclava doméstica que me parió cuando ella tenía apenas 16 años. Se murió mi madre y yo intentaba pintar una pared. El primero en impacientarse fue el prior del convento, que fue a acusarme con Ludovico. Este cabrón no acabó. Le dictaba demasiado rápido. ¡Eureka! Lo puse todo de una sola vez y esperé a que se secara. Así tendría tiempo de hacer los retoques que quisiera y trazarlo cuantas veces fuera necesario. Bueno, eso es lo que yo creía, porque esta pared tenía otro problema.
El punto de fuga lo colocaría en el centro de la pared, donde iría el rostro de Jesús. La idea era que el salón donde ocurre la última cena simulara una extensión del comedor de los monjes, y la pared de 9 metros de largo por 4.5 de alto pudiera ser observada desde cualquier punto del refectorio. Al cabo de un tiempo, Ludovico también comenzó a impacientarse, sobre todo después de que muriera su esposa y le urgiera estrenar el panteón. Así es que terminé el mural y fui recompensado con un viñedo junto a la iglesia. No habían pasado 20 años siquiera cuando la pintura comenzó a escamarse y a caerse de la pared. Hacia el final de mi vida, la última cena estaba prácticamente arruinada. Yo no viví lo suficiente para ver cómo se estropeaba por completo, pero gracias a las convenciones de esta ficción, puedo saber lo que pasó con ella después de mi muerte. Sé, por ejemplo, que en 1652 los monjes abrieron una puerta hacia la cocina, cortándole los pies a Jesús sin ninguna pena. Sé también que se han realizado al menos 6 intentos por restaurarla, pero aquellas mañanas, aquellas tardes y aquellas noches frente a ese muro inabarcable y silencioso, no queda prácticamente nada. Lo que podemos observar el día de hoy en Santa María delle Grazie es una reconstrucción especulativa, un recordatorio de que las obras de arte nos pertenecen el instante inmediato después de terminarlas. Y ya. Esa fue la segunda vez que me fue negada la inmortalidad. Perdón. Descansa, mi amor, sí. Gracias por llamarme, ¿eh? Yo te quiero más. Yo más. No, yo más. ¿Por qué? Porque soy más grande. ¿Qué quieres decir con aquí está tu escenografía? Aquí está tu escenografía. Me tomas por un idiota. Ahí no quepo. No te tomaba, pero ahora sí. Es una maqueta, pendejo. Un prototipo. Puso el cubo en una mesa y comenzó a manipularlo. Primero lo abrió por la mitad, dejando al descubierto las paredes internas. Después lo volvió a abrir por la mitad, formando una figura completamente distinta a la original. ¡Wow! Lo que acabas de ver es la transformación topológica del espacio. ¿Qué sabes de geometría euclidiana? Lo básico. Es una manera inteligente de decir que no sabes ni madres. Sí. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Cuándo es el estreno? En una semana. Te tendré lista la escenografía un día antes. Donde sí vas a caber. En 1499, las tropas de Luis XII de Francia invadieron Italia, reivindicando los derechos de sucesión de los Visconti y obligando a Ludovico Sforza a huir a Alemania. Por supuesto que negué todo tipo de lealtad con ese imbécil. Hombre, apenas lo conocía, les dije. La guerra es útil cuando es necesaria. ¡Las armas! Hay que utilizarlas cuando no hay otra salida. Pero hoy veo una opción. ¡Pagar! Es nuestra única esperanza. Maquiavelo pactó con César Borgia el no atacar Florencia a cambio de 30,000 florines al año, la máquina de volar y los servicios del artista e ingeniero más famoso de la ciudad, este incauto que ven enfrente. César Borgia quería la mente de Leonardo para sí. Hablaba constantemente de sus planes para invadir toda la península. Yo era un artista, no un guerrero. Por eso diseñé tantas máquinas para volar, pero para salir huyendo, para escapar de la guerra y volver al arte. Durante 3 años vi morir gente todos los días. Todos los días. Los muertos cubiertos de polvo, mezclados con la sangre rebosante, formando un flujo desde el cadáver hasta el polvo. Otros, en los estertores de la agonía, entornando los ojos con las piernas descoyuntadas. Podrá verse algún guerrero mutilado,
mientras el enemigo intenta asestarle el golpe mortal. ¡No! Entre los muertos encontré un día a mi amigo Vitelli. Nunca le pude agradecer el libro que me regaló sobre Arquímedes. Dejé de estar al servicio de César Borgia en 1503 y regresé a Florencia, donde se colocaría el coloso de Miguel Ángel. Estábamos en la mesa Sandro Botticelli, Pietro Perugino, Davide Ghirlandaio y yo. No desaproveché mi lugar en la mesa para sugerir el sitio menos visible y apartado, pero mi voto no resultó suficiente y se decidió que el David se colocaría enfrente de la entrada del palacio. Pero llevaría una pequeña aportación de mi parte. Acusándolo de indecente, lo obligué a taparle los genitales. Durante 40 años, el David de Miguel Ángel Buonarroti lució una guirnalda de bronce con 28 pétalos, tapándole los huevos. Esa fue mi pequeña victoria sobre Miguel Ángel. Ambos abandonamos nuestras paredes, nuestras pinturas, no como un fracaso, sino como un reconocimiento de nuestra propia medianía. En los límites ¿tú eres actor? ¿Tú no me conoces? ¡Claro que sí! Tú eres el que se viste de Rey Mago en Parque Delta. Tú eres el hijo de la chingada que le dijo a mi hijo que los Reyes Magos no existen. Y antes de que pudiera hacer nada, me reventó una botella en la cabeza. 2 horas después, estaba preso. Cuando intenté hablar con alguien para que fuera a rescatarme, me di cuenta que había perdido mi celular. Y como era sábado por la tarde, me dejaron ahí hasta el lunes al mediodía. ¡No! Cuando finalmente llegué a mi casa, que surtía de seda a los Medici. Se enamoró de Lisa Gherardini. Tuvieron hijos. Compró una casa. Y me pidió que pintara un cuadro para su esposa, la señora Lisa Gherardini del Giocondo. La Gioconda. Sé que hay todo tipo de historias alrededor de esta mujer que van desde que era chimuela hasta que se trata de un retrato sobre mi madre, pero no me detendré en ello, como tampoco lo hice con el rumor de que el apóstol Juan es en realidad María Magdalena. Lisa. La Donna Lisa, la Monna Lisa, era una mujer simple y no la amante de algún noble sanguinario. Era una mujer sencilla, con una sonrisa enigmática. Inicié el cuadro en 1503 y nunca lo terminé. Hasta 1911 estuvo expuesto en el Museo del Louvre y no tenía la popularidad que tiene ahora. Porque el 21 de agosto de 1911, Vincenzo Perugia, un ex empleado del museo, vestido como trabajador de mantenimiento, descolgó la pintura y separándola del marco, la extrajo del museo, alegando que se trataba de un acto patriótico. ¡La devolveré a Italia porque se la robó Napoleón! Entre la lista de sospechosos aparecieron Guillaume Apollinaire y Pablo Picasso. Semanas, pasé meses en mi taller haciendo ensayos sobre la pintura. Mis discípulos hacían copias donde estudiábamos el comportamiento de la luz y por supuesto me olvidé del humilde comerciante de paños que me pidió un cuadro para su esposa. Nunca se lo di y nunca cobré un céntimo por él. Lo llevé conmigo a Roma y después a Francia y permaneció a mi lado hasta mis últimos días. Pasé los últimos 16 años de mi vida poniendo una capa encima de la otra, persiguiendo esa perfección que se... Cuando la Mona Lisa desapareció del Louvre, el museo rompió récord de asistencia. Cientos de personas se formaban para ver el espacio vacío de una obra que cuando regresó se había convertido en la pintura más famosa de todos los tiempos. La original desapareció después de que mataran a Salai de un tiro con una ballesta. Quizás
está en la bóveda secreta de algún millonario excéntrico, ¿no? O en la sala de una señora en Francia o en Italia, pensando que se trata de una copia y es en realidad la original. O quizás simplemente desapareció con el tiempo. Lo único seguro es que con la Mona Lisa también desapareció mi última oportunidad de ser inmortal. Claro que estaba ahí. Le pedí a su hija que me prestara una copia de la llave de su departamento. Es que me pidió que cuidara sus plantas, le dije. Sí, le metí, sí. Pero pasé la noche en casa de Sebastián. Estaba toda llena de esculturas inconclusas, todas en la misma línea como la que había hecho para mí. Al parecer mi escenografía era la culminación de todo su conocimiento, la huella que quería dejar de su paso sobre esta tierra. A la mañana siguiente llegó Frank en una camioneta, metimos la escenografía y la llevamos al teatro. La subimos al escenario en un montacargas. Nunca había montado luces y nunca había ensayado con la escenografía de Sebastián. Que los duendes del teatro estén de nuestro lado, me repetía como un mantra. Que el espíritu de Leonardo y de Sebastián se manifiesten. Iba a preguntar por el camerino cuando me topé con un gordito de 1.5 metros con la calva sudada. ¡Hey, Rodrigo! Hola, ¿qué tal? Estudiando a los maestros. ¡Claro! Cuando salí de la cárcel sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Volver a intentarlo. Por eso estoy haciendo el monólogo hoy para ustedes, porque no lo habían visto. Y porque me encantaría que alguien más lo pudiera ver. 2, 3. Eso, eso. Lo están haciendo increíble. Fantástico, maravilloso. Dios, gracias, Doy. Aquí, no, sí, ya. Gracias. Gracias a los 5. Qué chicas tan fuertes. Llevando en mulas el mobiliario de su casa, unos cuantos manuscritos y 3 cuadros que no había terminado, incluyendo la Mona Lisa. Leonardo se mudó a una casita pintoresca junto al castillo del rey en Amboise, consciente de cómo funciona el corazón y sabiendo que el suyo se detendría pronto. Escribió su testamento y planeó sus exequias. Más de 7,000 cuartillas concluyeron con una disculpa. Dejo de escribir porque se enfría la sopa. Eso fue lo último que escribió. El 23 de abril de 1519, a los 67 años, murió Leonardo en brazos del que sería su último amigo, el rey Francisco I de Francia. El día de hoy no sabemos dónde descansan sus restos, pero sí sabemos que fue el escultor de un caballo que nunca se realizó. Sabemos que fue el pintor de un fresco que se escamó. Fue el hombre que no pudo hacernos volar en su momento, que no pudo echar a andar un tanque, que no pudo sumergirnos en los canales de Venecia enfundados en una escafandra. Pero también fue el genio que nos orilló a cruzar los límites de la posibilidad humana. El hombre al que nada le fue ajeno. Botánico, paleontólogo, ingeniero, chef, músico, en fin, un polímata. El hombre que diseccionó cuerpos en la madrugada para desentrañar los misterios de la anatomía. El hombre que midió palmo a palmo la figura humana con su hombre de Vitruvio. El pintor de la Virgen de las Rocas y de San Juan Bautista. Y de la sonrisa más enigmática de todos los tiempos. Un simple discípulo de la experiencia. Y al final de su vida, al igual que hiciera con Ludovico Sforza, realizó espectáculos teatrales para Francisco I. Quizás en la práctica del arte más efímero de todos, el teatro, encontró lo que estuvo buscando durante toda su vida y entendió que la inmortalidad radica en la fugacidad de un momento.